Buenas noches, compañero y tutor. Eh, Va a hablar acerca del caso del trabajo final, del caso práctico, que su automóvil está hecho en Estados Unidos. Para comenzar, pues tenemos estos datos obtenidos en el texto enunciado. Para responder a la pregunta que si nos parece que hay una relación lineal entre los números de autos importados en el año Y, entonces vemos que tenemos al año desde 1969 hasta 1988. Vemos que esta gráfica tiene una tendencia lineal. Si solapamos una línea recta, entonces concluimos que sí hay una tendencia lineal, pero visualmente. En la segunda pregunta, que podemos ver más claramente la tendencia lineal, vemos que en esta segunda nos pregunta acerca de allá la recta numérica. Pues dentro del mismo Excel vamos a línea de tendencia y elegimos lineal, aparece el R cuadrado y aparece la ecuación donde está la intersección y la pendiente. Entonces con esta ecuación y vemos esta línea de tendencia, vemos que efectivamente existe una relación. Pero en la pregunta 3 vamos a hablar acerca de la relación significativa que hay entre los autos importados y el año. Para ello entonces utilizamos esta tabla que tenemos X y Y, X por Y, X al cuadrado y Y al cuadrado, para hacer la correlación de esta fórmula. Tenemos dos hipótesis, una nula, que es cuando R es igual, que no existe correlación lineal, pero cuando es diferente de 0 sí existe una correlación lineal. En este caso pues en el R nos dio punto 950, en la cual nos vamos a la tabla de los valores críticos, que cuando son 20 datos tenemos una significancia de 0.05, tenemos punto 444. Entonces cuando es mayor a ese valor, entonces está en ese punto, está dentro del valor crítico. Cuando está dentro de ese valor crítico, como estamos viendo en este caso, hay una evidencia que hay una correlación lineal entre los años y número de autos importados. Para la 4, que hay que predecir el número de autos que serán importados usando intervalos de predicción del 95% para los años 2007, 2008 y 2009. Simplemente lo que hacemos es coger el año, pues restarle 1969, obtenemos el X, y la predicción pues insertamos ese X dentro de la fórmula obtenida. Entonces tenemos una predicción, estas tres predicciones. Ahora, para saber si son verdaderas predicciones para esta gráfica, tenemos que hallamos el S, que sería la desviación, y el error pues en cada valor. Nos daría que en el 2007 tenemos un rango entre 4.3294 a 5.60 y la predicción da 4.9662, es decir que la predicción es para el 2007, está dentro de ese rango, es decir que sí son verdaderas. En el 2008 también está dentro de ese rango, y en el 2009 también coincide con el mismo rango. Entonces es decir que esa predicción es una buena predicción que esos datos son una buena predicción para esta gráfica. Ahora comparando con los datos reales, las predicciones obtenidas el 4 dan estimaciones precisas de los valores observados. Ahora con estos datos reales pues miramos que la predicción es totalmente desviada, pues ya que estos datos que nos da la tabla son mucho menores, son casi la mitad. Entonces al ver esos valores vemos que la predicción es totalmente cierta. Puede haber dos cosas. Primero, por ejemplo, en la primera de 1969 a 1988 vemos que hay una tendencia en un incremento entre los números de autos importados y los autos vendidos, pero entonces en la segunda vemos que tiende a caer. O sea, la segunda es con los datos
totales, que es 1961 al 2009. En este punto, más o menos 20, tenemos que comienza a tener un descenso. Entonces, al tener ese descenso, pues entonces la gráfica comienza a tener variaciones, y por ende pues las predicciones que da la primera gráfica no son las correctas para este caso. En la tabla, en la pregunta 6, vemos que se agregan ya todos los valores, ya, y se calcula de nuevo una regresión. ¿Qué efectos tiene sobre la pendiente? Pues se ve que la pendiente disminuye, ya que la gráfica inicial de 1969 a 1988 da 0.1 la pendiente, y en la tabla de 1969 al 2009 la gráfica da una pendiente de 0.0097. entonces se ve una disminución en esa pendiente, o sea que la inclinación, y como se ve aquí, baja. ¿Y cuál es el efecto de la desviación? Entonces, para ello, vemos que la desviación en la suma de cuadrados residuales, vemos que también hay un aumento. Cuando ese aumento, pues resulta que la recta satisface a la propiedad de menos cuadrados, y la suma de los cuadrados, los residuos, es la menor suma posible. Si vemos en la gráfica 1, la suma da un número mucho menor que a la suma de 1969, es decir que la recta en este caso sí satisface, mientras que en la 1969 al 2009 ya no incrementa, de tal manera que ya no satisface a la recta según la propiedad de las sumas de cuadrados. Por último, tenemos que ¿les parece que la recta da un modelo preciso para los datos? ¿Qué otro tipo de modelo podría ser apropiado? Bueno, para decir que es un modelo preciso, pues nos vamos hacia la parte donde se da la gráfica de residuos. Para la gráfica de residuos cogemos pues como esta gráfica, en la cual nos indica la distancia que hay entre el punto real, el punto de predicción y el punto observado. Entonces la diferencia, y obteniendo los mismos X, nos da esta gráfica residual. Cuando la gráfica tiene un patrón definido, como se ve en este caso, se dice que no es un buen modelo. Entonces en ese caso la respuesta pues no es un buen modelo preciso de datos para esa gráfica. Ahora, tenemos que por la propiedad de la suma de los cuadrados, tenemos que la exponencial, la lineal y la polinómica, entre esas tres, que hay tres valores, tres sumas, en las cuales la que da menor es la lineal. En esta lineal pues decidimos que entre esas tres la mejor gráfica que representa los datos es la lineal, ya que la suma de sus cuadrados da 9.8.